a un nuevo vídeo, mi nombre es Leire y hoy voy a hablaros de lo que es el pin trading o pin trading en Disneyland París. Pues bueno, esto es básicamente un intercambio de pines entre guests, que son los visitantes, o entre guest y cast member son los trabajadores, o entre incluso los cast members. En Disney es muy típico, o sea, creo que cada mes van renovando los pines y hay muchísimos, o sea, aquí tengo varios para que los podáis ver. La verdad es que están muy chulos, unos valen más, otros valen menos. Luego también hay algunos especiales que son como estos, que son especialmente para los trabajadores. E incluso hay uno que es muy especial, que es cuando un trabajador va a entrar a Disneyland, hace lo que se llama la Tradition Disney, y le dan este pin de aquí. Y la verdad que está muy chulo, no sé si se ve. Bueno, pues partiendo de esto, de que hay un montón de pines, todos valen, pues bueno, suelen valer diferentes. Unos valen más, otros valen menos, unos son más especiales por lo del tema de cast member o que son, por ejemplo, de aniversarios. Por ejemplo, el que os he enseñado antes, este cast member, pero aparte te pone el año, entonces estos son como más especiales. Y bueno, ya viendo esto, el tipo de pines, voy a entraros a lo que es como una ley o norma de Disneyland para sus trabajadores. Y es que, bueno, en Disneyland es muy típico tanto los pines como los lanyards. Bueno, y una pequeña pausa porque esto sí que es muy importante. Los pines normalmente suelen venir con este pequeño broche, con este pequeño cierre. Y bueno, así, ¿vale? Suelen venir con estos para ponerlo. El problema, sobre todo con los que pesan mucho, es que cuando se llevan colgando, o sea, tú esto lo llevas colgando en el lanyard, es muy fácil que con los golpeos, que andando, pues se te caiga, se te separen y se te pierdan. Entonces, hay una cosa que se llaman aseguradores. En Disney los venden, pero creo que son parecidos, no lo sé, son un poco diferentes. Son estos, ¿vale? Vienen como en bolsitas. No sé bien, lo voy a sacar para que lo veáis mejor. Esto yo lo compré en Amazon y la verdad es que venían muchísimos. No sé si los venden en plan menos cantidades, pero yo cuando me lo compré vendían muchísimos. Es básicamente esta piececita de aquí, ¿vale? Te viene una cosita negra. A ver cómo lo enseño. No se ve muy bien. Y es básicamente que tú pones el pin, metes la piecita que os he enseñado antes, ¿vale? Esto. Se mete aquí y tiene un pequeño agujero. Se ve, bueno, se ve más o menos. Entonces aquí se metería una cosita así chiquita negra, ¿vale? Se mete aquí entre medias y con el asegurador, con el palito ese que te viene, es simplemente pues irle, a ver cómo lo enseño, es muy difícil enseñarlo, es simplemente irle dando vueltas, como si fuera un tornillo, y ya se quedaría fijo. Esto pues en lanyard sería tanto así, a ver, vale, se pondría aquí, ¿vale? Tal cual, y ya se pondría el cacharrito, el asegurador. Entonces de esta manera está mucho más fijo. Y luego un truco para los cast members que llevan los pines en el lanyard por fuera o en la mochila, es que cuando te venga un cast member cuando te venga un guest y te diga que quiere cambiarte un pin, tú puedes decirle, vale, a ver, ¿qué pin me quieres cambiar? Entonces tú ves el pin. Si te interesa, puedes sacar tu piececita, tú esta, ¿vale? Que la tienes que llevar siempre en la mochila, eso sí. Y si te interesa, pues entonces puedes quitarle el brochecito del asegurador, ¿vale? Y ya pues se lo intercambias. Pero si ves que no te interesa ese pin o lo que sea, no se lo quieres cambiar por lo que sea, pues puedes decir, ah, no, es que tengo este asegurador y se me ha olvidado coger la pieza que para abrirlo, entonces no te lo puedo cambiar. Así que eso es un truco muy bueno y de verdad que a mí me ha salvado muchas veces. Así que se cierra la pausa. Los lanyards son estos tipos de colgantes, ¿vale? Que tienen como una especie de bolsita en la que aquí se introducen, pues se meten las tarjetas, las entradas, dinero, lo que queráis, ¿vale? Y es en los lanyards donde se van colocando pues todos los pines. Esto te lo cuelgas, a ver, así. Y aquí te vas poniendo pues todos los pines, te los vas colocando, tal. Y tú con esto vas por el parque. Entonces, entre guests, todo va bien, porque tú a lo mejor estás en la cola y te gusta el pin del que está delante o el que está detrás. Y ahí todo va perfecto porque puedes intercambiar y puedes decir sí o no si no te interesa. Pero en el caso de los cast members, en el caso de los trabajadores, si un cast member lleva por fuera del uniforme el lanyard y lleva un pin, tú le puedes decir que le intercambias el pin. Y esa persona, ese trabajador, no se puede negar. Entonces, ahí hay que tener cuidado por si llevas alguno de los que son muy especiales. O sea, hay que tener cuidado, cast member, porque si tenéis alguno de los especiales, no podéis negar a que os lo cambien. En cambio, si el lanyard está por dentro del uniforme, entonces sí que os podéis negar a decir no me interesa o sí me interesa. Y al menos tenéis la elección de si os interesa o no.
Esto es importante porque, por ejemplo, una amiga mía un día, no sé por qué, lo tenía por fuera y llegó una clienta y le dijo que quería intercambiar el pin que tenía ella. Y ella le dijo, mi amiga le dijo, pues que era muy especial para ella, que hace mucho tiempo que no quería cambiarlo. Y la chica que sí, que sí. Y mi amiga, pues que no, que no. Y tuvo que llamar al manager, o sea, a un jefecillo, para decirle que, pues, lo que estaba pasando. Y no se pudo negar y tuvo que darle el pin, o sea, tuvieron que hacer al final el intercambio porque es como una ley sagrada en Disney, como algo, una norma que va con el tema de los pines y que es así. Entonces, tener mucho cuidado. Ahora, si en vez del pin, en vez de tenerlo en el lanyard, lo tenéis en el uniforme, ahí no pasa nada, ahí también os podéis negar, podéis negaros, si os interesa ese cambio de pin, pues podéis aceptarlo y cambiarlo. Y también, aparte del uniforme, tenemos también como una mochilita los trabajadores, en el que ahí muchas veces pues ponemos pines, ponemos chapitas, entonces ahí sí que también te puedes negar. Todo lo que no sea en el lanyard, o sea, básicamente si lo pones en el lanyard por fuera, no te puedes negar. Pero en el resto de cosas, en el uniforme, en las mochilas, en lo que sea, sí que te pueden negar. Entonces, tener cuidado los que trabajéis allí porque os pueden quitar pines que os gusten mucho. Y de la misma manera, los guests, si veis que algún cast member no se ha dado cuenta, a ver, intentad no ser tan malas personas, pero bueno, si os gusta algún pin y veis a un cast member que lleva el lanyard por fuera, es vuestra oportunidad de cambiarle, pues a lo mejor uno que no os guste tanto o que no valga tanto por uno que sea más bueno. Y luego también hay unos sobres como estos. Bueno, esto fue lo que yo encontré allí cuando yo estaba. Yo supongo que esto se irá cambiando. Porque aparte de las tiendas que hay en Disneyland, porque en Disneyland directamente te venden los que son por los pines así ya directamente, ¿vale? En la Disney Store me parece que se llama, también venden pines, también venden un montón de cosas de Disney. Bueno, pues ahí me encontré yo esta bolsita en la que te vienen 5 pines. O sea, te vale pues un poquito más de lo que te vale un pin, porque un pin de estos vale caro. O sea, parece, no sé, parece que te regalan a lo mejor un pin y dices, pues vaya mierda de regalo, vaya, pues no sé, vaya chuza de regalo, un pin me ha regalado, pero esto vale dinero, ¿eh? O sea, no os imaginen, no te haces a la idea. Y estos valen pues un poquito más que lo que vale este pin, pero te dan 5 pines. La diferencia es que son los que me venían al menos a mí en este paquete, son más chiquititos, ¿vale? O sea, podéis tener a lo mejor, bueno, en Disney hay de todo, también hay pines grandes y pines pequeños, pero por ejemplo, no sé, se ve la diferencia, ¿no? A ver, voy a dejar este de ejemplo, ¿vale? Otro como este, ¿vale? Son como mucho más pequeñitos. Y luego no son a lo mejor tan principales como los que suelen vender en Disney. Por ejemplo, ahí me vinieron 5, ¿vale? Me vinieron el de Coco, el perro de Coco, Lumière, que aquí es que tuve mucha suerte. Y luego está este pin que yo no sé de qué película es, no sé. De hecho, si lo sabéis, dejadlo en comentarios ya solamente por salir de las dudas, porque de verdad no tengo ni idea, ni mis amigos tampoco. Y entonces eso, te pueden tocar pines pues que son así más de los más principales, más famosos, o algunos que no los conoce mucha gente. Entonces, pues bueno, pero también está esta alternativa para luego el tema de cambiar, pues podéis cambiar a lo mejor uno de estos chiquititos por alguno de otros que te gusten, y a otra persona pues da la casualidad que justo a lo mejor le gusta el Coco de bebé y quiere ese. Entonces pues aprovechar. Luego también existen gente que yo no sé si son realmente yo no sé si son trabajadores de Disney o son gente que les dan permisos y pueden hacer el pin trading ahí o qué, pero hay gente que ponen mesas súper grandes y tienen ahí un montón de pines que pueden intercambiar o pueden vender. Entonces, eso sí que es verdad que no están siempre, no están muchas horas. Es como que tienes que justo pillarles. Realmente no sé si tienen un horario, a lo mejor sí que tienen un horario, eso sí que no me acuerdo bien. Pero bueno, también está esa opción y hay gente que tiene pines de hace, pues no sé cuántos años y los tienen ahí. O sea que también es otra opción, pues cambiar pines para tener cosas diferentes. Y nada, y bueno, y los lanyards que no los he dicho antes, pues igual, hay un montón de tipos. Este, por ejemplo, es el 30 aniversario de cast members. Este sí que era especial. Este me lo compré en la tienda normal y corriente. O sea, este le podía comprar todo el mundo. Luego, este también hay un montón. Cuando vayáis allí os vais a volver locos porque vais a querer todos. O sea que
Ahí me entenderéis. Este que nos regalaron, hubo alguna fiesta y nos lo regalaron. No sé qué fiesta hubo, pero eso. Luego yo trabajaba en la región de Buscando a Nemo, pero no encontraba nada de Buscando a Nemo en todo Disneyland París. Así que mi familia me regaló, en una de las veces que vine a España de visita, me regalaron este lanyard de Nemo. Bueno, y el colgantito también este. Y bueno, me lo regalaron, así que también está muy guay. Y este otro, que es del 30 aniversario, este sí que lo vendían allí. Creo que valía un poquito más caro y sí que lo vendían. Y este me lo dieron porque hubo una carrera para trabajadores dentro de la Fandom, se llama. Y bueno, se lo daban a todos los que participaban en la carrera al llegar a la meta. Entonces también tengo este, lo que pasa es que este no lo voy a quitar de esto porque es un recuerdo muy bonito. Y nada, y eso es todo. Espero que os haya gustado esta curiosidad de Disneyland y que si sois cast member que tengáis mucho cuidado de lo que del año donde lo lleváis. Y si sois guest, pues disfrutad de eso si no lo sabéis, aprovechad, intercambiar un montón, llevaros, yo qué sé, antes de iros para allá, pediros por Amazon algunos que os gusten o bueno, que no os gusten, no sé, que estén guays y luego cuando vayáis para allá pues que podáis intercambiar porque de esa manera tendréis pines diferentes a los que venden allí, entonces puede ser una buena oportunidad de hacer intercambios. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, un besito.